Vamos a conversar con José María Lojo. José María Lojo es el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata y además es presidente del Consejo Portuario Argentino. ¿Qué tal, José María? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Saludos Bien. a todos. Sabés que ayer estaba pensando cómo comenzar esta conversación y dije, le voy a preguntar una pregunta que sea anticipatoria. Y viste que bueno, tipo ya estamos casi entrando en noviembre y diciembre casi siempre es balance, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con este 25 en mi trabajo? ¿Cómo me fue con mis relaciones? Bueno, ¿qué logré? ¿Qué no logré? ¿En qué estoy encaminado? Y la pregunta tiene que ver, José, ¿qué pensás que el 2025, si tenés que hacer en un par de semanas el balance de lo que pasó con el Puerto de la Plata, qué cosas relevantes o qué cosas me parece que afianzaste durante este 25 en la gestión al frente del Puerto de la Plata y cuál es el panorama que te deja ese resultado o ese balance para el 2026? Bueno, bueno, la verdad que buena la pregunta, porque sí estamos haciendo balances en estos momentos. Mira, nosotros todos los años hacemos un presupuesto y el presupuesto lo tenemos que aprobar antes de fin de año, con lo cual estamos justo ahora revisando números, revisando cuestiones, a ver qué planificamos para el año que viene. Sí. Y bueno, y lo primero es ver cómo resultó lo que venía este año. Mm. Bueno, un año por supuesto que difícil desde el punto de vista general, no tengo que abundar demasiado, lo que vive la mayoría de la gente lo vivimos también en el puerto, o sea, costos más altos, ingresos más bajos, digamos, básicamente. Sí. Pero bueno, creo que este año nosotros nos pudimos más o menos acomodar la situación y sobre todo pudimos sostener el ritmo de las obras que teníamos iniciadas. ¿Qué obras son? Así que, y bueno, básicamente estamos terminando ya a días de la ampliación de la calzada de la calle Varadero, por ejemplo, Sí. que es la que comunica Berisso con Ensenada. Que bueno, ha quedado y la vamos a seguir trabajando para que quede mucho más amplia, más segura, más ágil, digamos, porque esa no solamente conecta las ciudades de Berisso y Ensenada, sino que conecta el puerto, Claro. lado de Berisso con lado de Ensenada. Así que eso fue muy importante. Sí, alguna Lo vez nos mismo, explicaste cuando te fuimos a visitar al Puerto de la Plata que hay una calle que sale desde el puerto y que conecta con el centro de la ciudad de La Plata. bueno, sí, de algún modo una calle virtual, podemos decir. Sí. Esto quiere decir la calle 52, que sería el eje cívico de la Ciudad de La Plata, que en la Ciudad de La Plata, en la parte céntrica no existe, porque precisamente están todos los edificios principales que ocupan 2 manzanas. Bueno, esa es la que se proyecta en forma recta hacia el puerto y la que da, de alguna manera, la centralidad al puerto, que está en el eje cívico de la Ciudad de La Plata. Desde su idea fundacional está el puerto. Claro, Y así bueno, lo pensó Dardo Rocha, desde aquel momento así pensó se esa pensó en conexión. aquella época, exactamente, en hacer un puerto que fuera, digamos, una ciudad-puerto, una ciudad que tuviera su actividad administrativa, industrial, comercial, universitaria, pero que también tuviera su actividad portuaria, que era la que en definitiva iba a ser pensado como el puerto de aguas profundas de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y que todavía está vigente esa necesidad de tener un puerto de agua profunda vinculado con la zona más productiva de la provincia de Buenos Aires. Te hago Y la una, estamos trabajando. te hago una consulta ya como presidente del Consejo Portuario Argentino y durante todo este 2025, periodísticamente, si yo tengo que hacer un análisis que tiene que ver con el río Paraná, la indefinición que hay sobre lo que se llama la hidrovía, ¿no? Que es el andamiaje comercial para que la vía navegable más importante de este país, que es el río Paraná, tenga la posibilidad de importar y exportar productos y que sea la salida más importante por vía de ríos de la República Argentina. Esta indefinición en la cuestión de las concesiones, todo lo que pasó que iba a revalidarse la continuidad de la empresa Yandenul, que después lo echó para atrás Milei, bueno, todo esto que pasó que todavía sigue abierto, en cuanto comprometió, tal vez el anclaje lo hago con la primera pregunta,
el crecimiento o no crecimiento del Puerto de la Plata. Bueno, metiste el dedo en la llaga. Ahora te lo vas a tener que bancar. Y, bueno, te llamo para eso, José, para eso estamos. Bueno, mirá, como dije antes, inicialmente se concibió en los años 1890 de que el Puerto de la Plata estaba destinado a ser el puerto de agua profunda vinculado con la zona de mayor producción industrial de la República Argentina. La zona oeste de Buenos Aires y La Plata, etcétera. Eso requiere que el puerto se vaya actualizando para ir recibiendo los barcos que con el paso del tiempo van también modificando su diseño. En aquella época, el puerto de La Plata tenía 7, 8 metros de profundidad y con eso alcanzaba. Sí. Hoy en día, el puerto de La Plata tiene una profundidad operativa de 11 metros de profundidad, pero capacidad para llegar con una obra relativamente chica, digamos, a 14 metros de profundidad. Bien. Que eso es lo que necesitan los barcos grandes para poder conectar directamente, porque se sabe que una zona comercial que no se comunica directamente con sus socios comerciales, o sea, que para ir de un país a otro tiene que hacer un transbordo en otro país, pierde el 40% de los negocios. Bueno, el problema que tenemos para hacer eso no está en el Puerto de La Plata. El problema está, como bien vos referenciás, en la salida desde el Puerto de La Plata hasta el mar. Claro. Que ese es el canal que se denomina vía navegable troncal, que es el que viene desde Confluencia, ya del límite entre Corrientes y Chaco y todo el río Paraná, Sí. hasta la desembocadura en el mar, digamos, y que tiene toda una canalización hecha. O sea, ahí el gobierno nacional tiene la obligación de sostener eso para asegurar la navegación. Sí. Eso hasta hace unos años, hasta ahora lo está manteniendo el gobierno nacional a través de una empresa del Estado que se llama AGP. Sí. El Estado actual el gobierno actual está trabajando para privatizar ese mantenimiento. Entonces lo va a hacer a través de una licitación. En esa licitación debería estar contemplada cuál es el diseño de esa vía navegable para poder asegurar que estos barcos grandes puedan llegar hasta el Puerto de La Plata. Te paro un minuto, porque Sí. me gustaría que me expliques brevemente las tareas de mantenimiento de Río Paraná que lleva adelante AGP, 2 o 3 cosas que hacen. Bien, básicamente lo que hacen es dragar, o sea, contratan a empresas con dragas. Las dragas son como si fueran unas grandes aspiradoras de arena, digamos, que recorren el río en la zona en donde está profundizado, digamos, está canalizado, chupan la arena del fondo y la llevan a otro lugar para sostener la profundidad. Claro. Ese es el dragado. Lo otro que se hace es el balizamiento, o sea, por la zona en donde está trazado ese canal, donde está trazado la ruta por la que los barcos van a circular, bueno, hay balizas, hay que mantenerlas, hay que iluminarlas, hay que controlarlas, y otras ayudas a la navegación. Pero básicamente es como si en el río, que tiene una profundidad natural que no alcanza para lo que los barcos necesitan, se hace como una ruta, como un canal, una vía que se profundiza. Sí. Y esa vía que se profundiza hay que mantenerla profunda y hay que señalizarla para que los barcos no se salgan de la vía, digamos, básicamente. Bueno, y entonces Bueno. la situación de AGP hoy en día tiene que ver con que lo que decías hace un ratito. Hasta ahora ellos vienen manteniendo la vía que tiene una profundidad de 11 metros Sí. en su tramo más profundo, que es en el Río de la Plata. Entonces, por eso el Puerto de la Plata está en 11 metros, porque no tiene sentido que vaya más profundo porque el río está en 11 metros. Claro. Ahora, nosotros necesitamos, Argentina necesita tener un puerto de aguas profundas en la costa argentina del Río de la Plata. Porque si no, los barcos grandes no llegan a Argentina.
se quedan en Montevideo, que tiene 14 metros de profundidad. Sí. Entonces, lo que ocurre es que cualquier productor argentino o cualquier consumidor argentino que tiene que llevar o traer mercadería de Europa, Estados Unidos, de China, de donde sea, en lugar de traerlo directo, lo tiene que desembarcar en Montevideo y volver a subir a otro barco más chiquito. Pero ese dragado no empieza el problema en el río Paraná y ahí te meto, bueno, lo de la empresa que hoy en día está al frente de lo que se llama Hidrovía, que es Jan de Null, la empresa belga. Bueno, Hidrovía es el nombre de una empresa. La empresa Hidrovía existió desde el año 93, cuando se privatizó el dragado del río Paraná y del río de la Plata, Sí. y la empresa Hidrovía fue la que ganó la licitación. La empresa Hidrovía estaba compuesta por dos empresas. La empresa Jan de Null, que era la que tenía las dragas, Sí. y la empresa EMEPA, que era la que se encargaba de hacer el reparación y mantenimiento de las balizas y todo Sí. eso. Jan de Null es una empresa de dragado. Cuando terminó esa licitación y el Estado se hizo cargo del mantenimiento, bueno, para dragar siguió necesitando una draga. Claro. Y entonces contrató a Jan de Null para que lo haga. Esto es básicamente decir, bueno, a ver, yo en mi casa tengo un problema con el baño, tengo que arreglar el inodoro que pierde o el video, o quiero transformar el baño, llamo a un plomero. Sí. Bueno, esto es lo mismo. El dueño del baño soy yo. Sí. Lo llamo a un plomero para que me haga el trabajo y le pago por el trabajo que hace. Claro. Bueno, lo que se está hablando ahora es de privatizarlo. O sea, yo le voy a entregar el baño al plomero y el plomero lo va a administrar. Sí. Ellos van a decir dónde pone el baño, dónde lo Sí. sacan, dónde pone el inodoro. Sí. Y nosotros vamos a tener que pagar para usarlo. Digamos, eso es lo que se está planificando hoy. Sí. Digamos. Y eso encima está detenido, porque es Río Paraná, uno de los ríos más importantes del mundo, y hay muchos intereses que están en pugna, y la idea tiene que ver con José María, con que nos expliques cuál sería la postura que a vos creerías que es la más conveniente para defender a los argentinos. Bueno, yo creo que los argentinos somos dueños de nuestros recursos. Y como el ejemplo del baño y del plomero, somos dueños del baño. Sí. Donde tenemos la gobernanza del sistema es nuestra. Nosotros tenemos que decir dónde va el idea, dónde va el inodoro, si tenemos bañera, si no tenemos bañera, quién lo va a usar el baño, quién va a tener la prioridad para entrar o para salir. Esto para mí lo tiene que manejar el gobierno, el Estado argentino. Si para eso tiene que contratar a alguien que tiene que hacer un trabajo, bueno, lo contrata y tendrá que pagarle de tal manera que esa persona tenga su renta para hacer el trabajo que hace, pero la gobernanza del sistema tiene que ser argentina. Entonces yo apelaría a un sistema de esas características. Y el gobierno Sobre de Milei, todo- el gobierno de Milei no tiene esa idea, o sea, el gobierno de Milei lo que quiere es como que se hagan dueños del río Paraná, o sea, tanto en el Sí, el balizamiento como en el gobierno- dragado. O sea, El gobierno quiere venderlo. El gobierno no quiere venderlo. Hay algunos que quieren vendérselo a uno, otros quieren vendérselo a otro, pero lo que quieren es entregarle el negocio a otros, digamos, porque hay un negocio atrás de esto, porque vos por cada barco que pase después le vas a cobrar un peaje. pero no podés vender digamos. un río, José María. No, por supuesto que no podés vender un río. Pero bueno, estos son los límites que podemos tener los que tenemos algún criterio mínimo de sentido de país, de un país autónomo, independiente, que tiene capacidad de tomar sus propias decisiones sobre los recursos propios. Pero quien lo único que quiere es hacer negocios o entregar, y no le importa entregar cualquier cosa con tal de quedar bien con los amigos, y bueno, si vos me querés saber mi opinión, es esa. Nosotros no podemos ceder la gobernanza y el control de un elemento estratégico como es la hidrovía, porque como vos dijiste, por ahí sale el 90% de la exportación de la República Argentina y entra el 100% de las importaciones casi, o el 90% de las importaciones también. Entonces, eso que se haga ineficientemente, a lo único que perjudica es a los argentinos. Porque vos imaginate
que a un barco que le sale más caro traer la mercadería argentina, ¿qué va a hacer? Le va a cobrar más caro al que le encargó el viaje. ¿Y quién le encargó el viaje? Y a la larga es un importador o un exportador que, como le salió más caro el viaje, se lo va o le va a cargar el precio al que le compra el producto importado, o le va a descontar el valor al que le vende el producto para exportar, digamos. O sea que los argentinos, la producción argentina, los consumidores argentinos son los que pagamos la ineficiencia del sistema de transporte. Pero tengo Entonces, una duda, porque una cosa es que el gobierno argentino entre en un proceso de licitación entre privados y que dentro de su directorio tenga una pata el Estado. Ahora, distinto, y por las cosas que vos me decís, que sería esto que yo te terminé diciendo y resumiendo, bueno, quieren vender un río y no se puede, ellos intentan avanzar sobre un modelo de licitación en donde el Estado no tenga ni siquiera ningún control sobre el directorio, o no tenga una empresa del Estado que trabaje conjuntamente con la privada que gane la licitación. Eso me gustaría explicar. Mira, yo creo que es lo segundo. Lo que sí que van a hacer una pantalla donde parezca que tienen algún control. Mira, te doy un ejemplo. Las ANPIN, que es la agencia del Estado Nacional que se dedica, que tiene a su cargo este tema de la licitación de la hidrovía, está armando los pliegos para hacer esa licitación. Y convocó para el 3 de noviembre a una audiencia pública por la cuestión ambiental. Decir, qué bien, se están preocupando por el ambiente. No, mentira. Están haciendo una puesta en escena. Están convocando a una audiencia ambiental con 15 días de anticipación, o sea que supuestamente todos los que tenemos interés en participar tenemos 15 días para enterarnos, para leer toda la información que hay alrededor de todo eso que ellos publican. Y cuando vas a ver cuál es la información que ellos publican, no hay un estudio de impacto ambiental. O sea, es más, ni siquiera está definido cuál va a ser el trazado, cuál va a ser el proyecto. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo va a afectar un ambiente, una obra, que no sabemos cuál es la obra? Y en todo caso, ¿cómo, aunque supiéramos cuál es la obra, qué respaldo tenés para decir que esa obra puede funcionar? Porque hiciste el estudio de impacto ambiental con alguna academia, con alguna universidad, con algún instituto internacional. Alguien que te diga, mirá, junté toda la pelota de todos los temas y veo que todos los riesgos ambientales están contemplados y que los argentinos no van a estar sufriendo un estrago ambiental o van a tener que bancarse un pasivo ambiental por esta cuestión. Y este posicionamiento de Milei, muy pegado a las políticas de Estados Unidos, sabiendo que China tiene en nuestro sector agropecuario y en lo que tiene que ver con puertos, políticas de exportaciones de la agroindustria, de cereales, bueno, tiene la empresa COFCO, que tiene una gran participación en el Estado de la República Popular China, y todo este rifirrafe que hay entre China y Estados Unidos a nivel global, ¿vos crees que le termina jugando a la Argentina a favor? Porque todo esto hace dilatar los tiempos que capaz el gobierno quiere apresurar para tener lazos comerciales mucho más estrechos con Estados Unidos. Pero los demás también juegan, ¿no? Hablo de China, hablo de Yandenul, hablo de una empresa holandesa que en su momento también estaba entrando en la licitación. Mirá, es muy pertinente la pregunta que haces, porque acá se trata de los poderes. A veces los poderes son los estados y a veces son solamente empresas globales que tienen más poder que muchos estados. Acá yo creo que hay un juego en donde los ríos se están entregando a los poderes globales, tanto sea Estado como Estados Unidos, que quiere presionar por eso, pero fundamentalmente las empresas agroexportadoras, las empresas navieras, las empresas que tienen los dragadores, son empresas muy grandes en el de todo el mundo. Entonces nosotros, en lugar de hacer una vía navegable que responda a los intereses de los argentinos, estamos haciendo una vía navegable que responda a los intereses de los actores globales pesados del mundo. Entonces yo creo que esta situación
que se da en el mundo, de que existe China, de que existe Estados Unidos, de que existe Rusia, de que está en disputa el poder mundial, es una oportunidad para Argentina. Es una oportunidad porque podemos pararnos, sobre todo si nos juntamos con nuestros vecinos, con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, con Chile, y empezamos a defender los intereses de Latinoamérica mucho más concentradamente, entonces nos vamos a poder sentar a una mesa de negociación, y bueno, donde tenemos una oferta de China y una oferta de Estados Unidos, y una oferta de Rusia, y una oferta de los BRIC, y otra oferta del ALCA, y bueno, y aprovechemos esas circunstancias para negociar mejor, no para sumarnos a la carroza del perdedor. Y ahí Hoy está en la, día estamos haciendo eso. y ahí está la definición, ¿no? Ver si dan los tiempos políticos dentro de la política interna de la República Argentina para que si cambian las ideas políticas, mañana es un día muy importante, eso pueda, lo que vos estás diciendo, de generar una alianza más latinoamericanista, que controle lo foráneo desde una política de afianzamiento regional. Eso es un poco lo que se está definiendo en estos días, ¿no? Sí, yo creo que básicamente lo que estamos tratando de resolver estos días es si lo que impera es un proyecto de país o un proyecto de colonia. Si hacemos un proyecto de país podemos tener distintas ideas de cómo hacerlo. Más de derecha, más de izquierda, más de centro, más de... ¿no? Pero es un país para nosotros. Si hacemos un proyecto de país, nos vamos a dar cuenta rápidamente que nos conviene juntarnos con los que tenemos intereses comunes en la región. Y entonces, pucha, como país nos conviene integrarnos en la región para negociar de mejor manera. Claro. Pero la idea es esa, si tenemos un país que lo queremos para el bien común de los que vivimos, proyectamos y tenemos un futuro asociado con lo que pasa en este país, o si estamos a la expectativa a ver si podemos sacar algún beneficio individual para engancharnos con algún negocio global y quedar conchados para toda la vida con ese actor global, digamos. Entonces, bueno, yo juego y muchos jugamos a un proyecto de país. Por eso nos oponemos a cuestiones como esta, por ejemplo, de que se quiera, no solamente el problema de entregar los ríos a un tercero, privatizar los ríos, sino además hacerlo con la irresponsabilidad de no hacer un estudio de impacto ambiental serio. A ver, cuando estamos hablando de un estudio ambiental, quiere decir, a ver, ¿qué localidad del Paraná a partir de esta obra se va a quedar sin playas? Claro. Porque el río se la va a llevar. ¿Qué otros lugares que hasta ahora no se inundaban se van a empezar a inundar? ¿Qué otros lugares en donde a lo mejor hay un club náutico que tiene acceso al agua se va a quedar sin acceso al agua porque se va a taponar de arena? ¿Qué especies que a lo mejor se pescan van a migrar o van a desaparecer porque aumenta la velocidad de la corriente del agua? ¿Qué humedales se van a ver afectados? ¿Qué especies vegetales que están alimentadas por el agua de los humedales que alimenta el río se van a ver afectadas? Sí. ¿Qué sociedades, qué ciudades van a empezar a tener problemas porque el agua que toman del río para beber viene más turbia? Sí. O sea, todas esas cuestiones... las están proponiendo a mediados de noviembre y bueno, ya sabemos que está todo mal porque es rápido. Claro, y además no hay nadie que lo haya estudiado. Si por lo menos me dijeran, mira, quédate tranquilo, hablamos con la Universidad de Rosario, con la Universidad de qué sé yo, de Buenos Aires, con un instituto ambiental oficial de Alemania, no sé, con alguien, pero decime que hiciste un estudio, mostrame los estudios y decime, mirá, sí, hay una zona del Paraná que va a tener este cambio, o sea, una zona que a lo mejor hay una isla y esa isla la vamos a tener que borrar porque tenemos que ir derecho, no podemos... Y bueno, ahí veremos si ese impacto es bancable o no es bancable. ¿A quién afecta, a quién no afecta? Y si el interés general, que es el que debe privilegiarse, se ve favorecido, en términos generales o no. Pero no se puede hacer irresponsablemente sin hacer esos estudios.
José María, bueno, creo que cumplimos la tarea. Yo te agradezco por estos minutos, te mando un abrazo, estaremos hablando y buen fin de Bien. semana. Bueno, yo los invito a que cuando pasen por la calle Varadero, aprovechen para mirar el puerto, que ahora se ve, porque sacamos los caños Bien, que obstaculizaban la visión, bien, bien. y bueno, a partir de ahora podemos pensar en desarrollar para el futuro el parque portuario que va a estar vinculado con la calle Varadero. Así que bueno, muchas gracias por la llamado y bueno, Gracias a vos, esperemos José María. que tengamos un fin de semana positivo. Muchísimas gracias, José María. Te mando un abrazo, pienso lo mismo y buen fin de semana. Gracias. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era José María Lojo, quien es el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata y además es el presidente del Consejo Portuario Argentino, que es la entidad que agrupa todos los puertos de este país. Vamos a recordarle a la audiencia el tema libre que trajo acá Martincho hace un ratito, que tenía que ver con las remontadas. ¿Cómo es la pregunta, Catalini, hombre del sur? Sí,